Granata! El Grupo Wagner, una de las organizaciones paramilitares más infames de Rusia, se ha ganado una reputación por su brutalidad y capacidad de combate. Sin embargo, en la guerra contra Ucrania, sus tácticas despiadadas y su alto número de efectivos no han sido suficientes para contrarrestar la férrea defensa local. Aunque han sido un enemigo temido, las fuerzas ucranianas han aprendido a adaptarse a su estilo de combate, utilizando tácticas de guerrilla y emboscadas que han hecho estragos entre las filas rusas. En su desesperado intento de capturar la ciudad de Bakhmut, una plaza estratégica para ambos bandos, el Grupo Wagner desplegó miles de mercenarios. ¿Quieres saber qué ocurre cuando estos hombres entrenados para sembrar el terror se convierten en las presas? En esta nueva entrega de Mundo de Armas, veremos los momentos más crudos documentados en video, donde soldados de Wagner fueron emboscados en brutales enfrentamientos. La muerte acecha desde cada sombra, y la resistencia ucraniana deja en claro que, en esta guerra, nadie está a salvo. El Grupo Wagner comenzó a participar en la contienda entre Rusia y Ucrania en 2014, poco después de la anexión de Crimea por parte de Rusia y del estallido del conflicto en el este de Ucrania. En ese momento, las milicias separatistas prorrusas en las regiones de Donetsk y Lugansk necesitaban apoyo militar. El Kremlin recurrió a Wagner, un grupo paramilitar privado compuesto por exmilitares y mercenarios. Su tarea fue llevar a cabo operaciones encubiertas y apoyar a los separatistas sin una implicación oficial directa del ejército ruso. Desde entonces, se ha consolidado como una herramienta clave para los intereses de Moscú, participando en conflictos globales y regresando a Ucrania a gran escala durante la invasión rusa, comenzada el 24 de febrero de 2022. A continuación, observaremos a un grupo de mercenarios de Wagner desplazándose por un terreno abierto. El paisaje es llano, con poca cobertura y rodeado de pequeñas colinas. Los mercenarios parecen confiados, moviéndose en fila y con una aparente falta de precaución, como si no esperaran ninguna resistencia. Sin embargo, esta seguridad es su perdición. De repente, estallan las primeras ráfagas de ametralladoras desde una colina cercana. Los ucranianos, perfectamente atrincherados y ocultos, abren fuego en el momento exacto, sorprendiendo a los soldados rusos en el peor momento. ¡Пошел! ¡Пошел! ¡Ido! La emboscada es brutal. En cuestión de segundos, la fila rusa se rompe y el caos se apodera del grupo. En situaciones como estas, es normal ver figuras corriendo de un lado a otro, algunas intentando buscar refugio detrás de árboles escasos y montículos de tierra. El sonido de los disparos es ensordecedor. Parece no tener fin. El fuego ucraniano es letal y preciso. Uno a uno, los mercenarios de Wagner caen abatidos. Los ucranianos usaron la falta de cobertura a su favor, colocando francotiradores en posiciones elevadas y usando ametralladoras ligeras para cortar cualquier intento de retirada. Para cuando el tiroteo cesa, el campo está plagado de cuerpos rusos y balas ucranianas. Esta emboscada dejó un recordatorio silencioso de que el terreno abierto en una zona de guerra es un lugar alejado de cualquier cosa parecida a la paz. Блядь, Рон, сука, ходит быстро! En esta ocasión, un pequeño grupo de soldados de Wagner ha tomado posiciones en una trinchera improvisada, preparándose para resistir un ataque ucraniano.
La zanja está mal construida y apenas ofrece protección ante el asalto que se avecina. Los ucranianos han identificado la posición de sus enemigos y comienzan un ataque coordinado con morteros y fuego de artillería. La primera andanada de proyectiles destroza las defensas, levantando nubes de tierra y escombros. Los mercenarios corren en todas las direcciones posibles, intentando reorganizarse desesperadamente. Pero no hay tiempo para reagruparse. En cuestión de minutos, un equipo de soldados ucranianos aparece en el flanco izquierdo de la trinchera y abre fuego de manera meticulosa y devastadora. A medida que el combate avanza, los ucranianos ajustan su posición, cambiando de cobertura pero manteniendo la ofensiva. La situación parece estar bajo su control, y cada vez que los rusos intentan organizar un contraataque, son repelidos con más fuego, creando un efecto de trampa mortal en la que cada movimiento de Wagner resulta ser un error fatal. El asalto ucraniano es implacable. Cada soldado ruso que asoma la cabeza es abatido al instante. Los ucranianos avanzan por la trinchera, arrasando a todos a su paso hasta que no queda ningún combatiente de Wagner en pie. Los ucranianos cazan a sus enemigos con una precisión y frialdad impropias del caos bélico. Предложите ему сдаться. Кому? Пидору. El siguiente caso muestra una emboscada perfecta. Un convoy de vehículos del grupo Wagner se desplaza por una carretera rural, bordeada de árboles. El paisaje parece tranquilo, casi paradisíaco. Pero las apariencias engañan. Sin que los mercenarios lo sepan, los ucranianos han preparado una trampa mortal. Colocaron explosivos improvisados en el terreno y ametralladoras pesadas en ambos lados del camino. La mesa está servida y solo falta el banquete. En el momento en que el primer vehículo pasa por un punto marcado, una explosión sacude la carretera, volcándolo y creando una barrera improvisada. Los mercenarios intentan reaccionar y tratan de escapar, pero apenas logran poner pie en tierra, el fuego de ametralladoras comienza a barrer la zona. Los disparos son tan precisos que cada vez que un ucraniano aprieta el gatillo, del fusil sale una sentencia de muerte para los mercenarios rusos. Los rusos no saben lo que les espera. Lo peor está por llegar. A medida que sus tanques se alinean en la carretera, la tensión se intensifica. Los drones descienden y la imagen de los vehículos enemigos se proyecta en las pantallas de los operadores. Un silencio tenso llena el aire, interrumpido solo por el murmullo de los motores. A cada minuto que pasa, la efectividad de los ataques aéreos ucranianos se convierte en una leyenda en el campo de batalla. Los rusos, que alguna vez fueron los cazadores, ahora son presas. Cada tanque destruido, cada hombre caído, dejan claro que en esta guerra, la tecnología se ha convertido en un aliado formidable. A los rusos sobrevivientes les costará olvidar la imagen del cielo convertido en infierno por los ataques ucranianos. Даша, смотри, на дорогу, Даша! Смотри на Да дорогу. я вижу дорогу! Даша, смотри на дорогу! En el siguiente archivo, los mercenarios de Wagner intentan tomar una posición elevada, donde los ucranianos han establecido una serie de búnkeres. Desde este lugar, los locales pueden observar al enemigo y
planificar cómo lo atacarán. Hasta pareciera que tienen todo el tiempo del mundo. Sin apoyo aéreo y sin suficiente cobertura, el avance ruso se presenta como un escenario favorable para una carnicería. Мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, працюємо. Las primeras ráfagas de ametralladoras y las explosiones de granadas sacuden al grupo de asalto de Wagner, que intenta avanzar cuesta arriba. Pero los ucranianos, desde su posición ventajosa, tienen un control total del terreno. Cada movimiento de los mercenarios es anticipado y castigado con precisión. El combate continúa y el ciclo de emboscadas se repite, cada vez más intenso, cada vez más dramático. Mientras los drones siguen siendo los ojos y las manos de los ucranianos, dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger su hogar. La cámara muestra a los soldados de Wagner caer uno tras otro. Algunos sobrevivientes intentan huir al ver que la resistencia ha fallado, pero no hay escapatoria. Los ucranianos lanzan una última ofensiva. Utilizando la tecnología que les permite ataques aéreos sorpresivos, aseguran el terreno. El último caso revela una operación de emboscada magistralmente coordinada en un pequeño pueblo rural, donde un contingente del grupo Wagner se desplaza por un camino estrecho y sin salida. Los ucranianos siguen de cerca el movimiento de los mercenarios rusos en el pueblo. El enemigo no sospecha nada. Las casas abandonadas y el silencio casi sepulcral hacen que el grupo baje la guardia. Sin embargo, a medida que se acercan a un cruce, todo cambia. Sin aviso previo, los disparos de fusil comienzan a sonar desde las ventanas y techos de las casas circundantes. Los rusos intentan reaccionar, lanzándose hacia las paredes de los edificios y buscando cualquier lugar que pueda ofrecerles cobertura. Pero es inútil. Los ucranianos están en posiciones elevadas y dominan completamente la escena, disparando con una precisión devastadora. Se observa a los soldados de Wagner que intentan responder con disparos esporádicos hacia las ventanas. Pero cada vez que uno de ellos expone su cuerpo, una nueva ráfaga de balas lo derriba. El equipo de mercenarios queda completamente dividido. Algunos intentan retroceder por donde vinieron, solo para encontrarse con más francotiradores ucranianos que bloquean su retirada. Otros, más desesperados, corren hacia las casas en un intento de asegurar alguna posición defendible. Pero cada movimiento es anticipado. La trampa ha sido planificada al milímetro. Los últimos disparos suenan a la distancia mientras los mercenarios, que aún siguen con vida, intentan esconderse dentro de las estructuras derruidas del pueblo. Pero no hay piedad. Los ucranianos, utilizando lanzagranadas y explosivos improvisados, limpian cada una de las casas donde quedan atrincherados los soldados de Wagner. Un pequeño pueblo destruido, ahora repleto de cuerpos de mercenarios rusos, marca el lugar de otra derrota devastadora para el grupo Wagner. Esta emboscada, como las anteriores, demuestra que los soldados de Wagner, por más temibles que sean, no están exentos de caer en trampas letales cuando se enfrentan a un enemigo bien preparado y que conoce el terreno que defiende. Para los ucranianos, combatir a este enemigo significaba enfrentarse a un adversario despiadado, dispuesto a usar la vida de sus propios hombres como mera carnada para atraer a sus enemigos. En el pasado,
El grupo Wagner era conocido por su capacidad de dominar campos de batalla complejos, de irrumpir con fuerza y de sembrar el caos detrás de las líneas enemigas. Hoy en día, la presencia de este enemigo en Ucrania está en duda. Las luchas internas dentro del liderazgo ruso, sumadas a la muerte de su fundador Yevgeny Prigozhin, han dejado a la organización en una situación incierta. Aunque este letal batallón se esté desvaneciendo, las cicatrices que dejaron en Ucrania serán parte de la memoria de este conflicto por muchos años más. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más operaciones militares como estas, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.